rentabilidad va a tener para el propietario de estos proyectos. Entonces, en esta clase la vamos a concluir con hacer un par de ejemplos de análisis económico-financiero. Vamos a utilizar la segunda hoja de Excel que tenemos por ahí y vamos a continuar con el ejemplo que teníamos del día sábado. Entonces, de eso vamos a tratar en esta clase última que nos va a servir para cerrar este módulo, y ustedes posteriormente tienen pendientes de elaborar las tareas que tienen como objetivo que se empapen un poco más con información adicional y que es la que se vive en la vida real a la hora de elaborar un proyecto. De hecho, ese es el objetivo, por ejemplo, del último trabajo que tienen, que es el proyecto final, que es la elaboración propiamente de una propuesta en concreto. Entonces, para ir tomando ya aquí en materia, esta es la última hoja de Excel que nosotros estuvimos elaborando el día sábado, que si se recuerdan, correspondía a un sistema fotovoltaico de un ejemplo que tomamos por ahí de un usuario de la red del sur, por ejemplo, correspondía al recibo, y que estimábamos que podíamos instalar, de acuerdo a la normativa UPR, un sistema de consumo de 26.6 kilowatt pico. Hicimos el presupuesto de acuerdo a las estimaciones que consideramos convenientes y teníamos una hoja de EPC, una hoja de preinversión e indirectos, y terminábamos con esta tabla resumen en donde se nos consolidaba los costos relacionados a esos tres rubros: preinversión, costos indirectos y otros relacionados, y el contrato EPC, teniendo un presupuesto de $30.941 por el sistema, equivalentes a 1.16 masiva por watt pico. Ahora falta que ver es si esto pues tiene un sentido económico, y para ello vamos a hacer uso de la otra hoja de Excel que tenemos por acá, que es la que vamos a ir llenando con el objetivo de que se familiaricen y vean un poco los efectos de cada parámetro. Entonces, esta hoja de Excel contiene, este archivo de Excel contiene varias hojas que pues la preparamos para que ustedes pudieran tener una herramienta sencilla para hacer estas estimaciones. Como repito, igual que con la hoja de presupuesto, no contiene posiblemente el rigor técnico o todos los detalles que podría necesitar para hacer un análisis económico de un proyecto en específico, pero porque se ha tratado de simplificar algunas cosas, pero sí pues da una idea bastante cercana, diría yo, a la realidad. Entonces habrán parámetros específicos que van a ser muy particulares, por ejemplo, para cada proyecto, pero en general pues esto va a andar ahí por la media. Entonces la vamos a ir llenando a medida vayamos avanzando acá, para saber si este otro proyecto que tenemos acá con ese presupuesto de 26.6 kilos pues es atractivo o no. Entonces, en esta hoja vamos a tener, para no equivocarnos, celdas en color celeste, que son las entradas, y celdas en color amarillo, que son las salidas. Es decir, no tenemos que tocarlas porque si no estamos modificando las fórmulas que ya están iniciadas. Entonces, todo lo que esté en azul es lo que nosotros debemos de ingresar. Lo mismo se ve aquí en las hojas. Tenemos la entrada, la hoja que es de inversión, y una hoja de OPEX, para incluir ahí todos los costos relacionados a operación y mantenimiento. Entonces la dividimos así: una hoja de inversión, es decir, cuánto nos va a costar el proyecto; una hoja de OPEX, cuánto nos va a costar operarlo y mantenerlo; y luego ya tenemos hojas que son de salida, que una se refiere al financiamiento, si es que pedimos un préstamo; otra que resume los valores de energía, precio y otros cargos que tiene, que posiblemente tenga el proyecto durante su operación; una hoja del estado de resultados bajo el escenario sin financiamiento, es decir, con fondos propios; otra con financiamiento; y por último una hoja de resultados que nos da en resumen los indicadores económicos del proyecto.
nos vamos a encargar de llenar las dos hojas que están en azul, que son inversión y operación. Entonces, venimos aquí a la entrada y lo interesante de estos proyectos UPR, como paréntesis para reforzar eso, es que ellos producen, o sea, es posible, y eso es lo que siempre se busca, es decir, irlos a instalar justamente allí donde está el consumo. Es una de las grandes ventajas que tienen estos proyectos fotovoltaicos en relación a otros, o sea, posiblemente hidroeléctricos, eólicos son proyectos muy bondadosos, muy ecológicos, posiblemente muy rentables también, pero este tiene una ventaja única y es que usted lo puede instalar donde quiera prácticamente, obviamente salvando algunas excepciones, pero en general se pueden instalar justamente donde tenemos el consumo. Y es allí, por ejemplo, en la industria, en los centros de oficinas, en sus casas propiamente, es allí donde radica la mayor ventaja, porque yo lo coloco en el punto donde la energía tiene mayor valor, es decir, a precio de consumidor final. Pues porque allí ya contiene todos los cargos del uso del sistema de transmisión, del sistema de distribución. Entonces, está generada justo al final donde se consume, es donde contiene un mayor valor. Entonces, eso es una ventaja respecto a otros sistemas centralizados, que pueden ser fotovoltaicos, por ejemplo, grandes centrales, pero que al inyectar energía, ya sea a la red de distribución o al sistema de transmisión, pues los precios van a ser obviamente menores, los precios de energía. Pero al tenerlo, por ejemplo, en su casa, quiere decir que cada kilowatt hora que genere, pues ese usted se lo ahorra al valor de precio de consumidor final, dependiendo del contrato que se tenga con la distribuidora, obviamente, de contratos residenciales, contratos de media demanda y de gran demanda. Entonces, volviendo a este punto, vamos a ir llenando esta página y el primer punto que tenemos que llenar es cuál es la potencia pico. Si se recuerdan, la potencia pico que nosotros estábamos hablando en el ejemplo corresponde a 26.6 kilowatts. Entonces venimos acá y vamos a ver que podemos colocar aquí 26.6 kilowatt pico. Abajo aparece la misma potencia, pero es megawatt pico para efectos de luz. Entonces, luego hay un parámetro sumamente importante, es decir, cuál es la producción específica del proyecto que yo estoy proponiendo. Para eso hacíamos uso de la otra herramienta que teníamos en línea. Si se recuerda, habíamos ubicado más o menos por acá, por Ciudad Arce o Pico, el ejemplo, y teníamos 26.6 kilowatt pico en un techo X que está inclinado a 20 grados, por ejemplo, y cuando damos acá a visualizar resultados, pues nos aparece esta estimación de producción energética con sus variaciones estacionales, obviamente, por cuestiones climáticas y de geometría solar. Pero si lo vemos como un todo a lo largo de un año típico que sería esto, pues esto nos dice que nos estaría generando 44.945 kilowatt hora. ¿Cómo tengo yo, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, la producción anual, la producción específica anual? Pues lo que hago es dividir esa producción de energía, que son 44.945, entre la potencia pico, y obtenemos 1.689. Es decir, que nosotros estamos hablando el anual yield es 1.689 kilowatt hora por kilowatt pico, de acuerdo a la estimación que he hecho yo. Este valor obviamente va a depender de la tecnología, de la calidad de los equipos y del recurso solar y de la correcta orientación y ubicación de los paneles solares. Hablábamos que si tenemos lugares en donde se recibe mucha sombra, obviamente va a disminuir por efecto de sombreo. Si hay lugares que tienen mucha nubosidad, pues va a disminuir. Lugares donde tiene mucho polvo, entonces obviamente van a estar más y va a disminuir. Entonces eso va a depender del caso específico que se esté tratando y no deberíamos usar valores promedio, a menos que sea para una primera, un primer cálculo, una primera estimación, pero para un valor mucho más
certero, pues tomar las consideraciones y tomarse el tiempo para hacer las gestiones correspondientes. Para nuestro caso decimos 1689 y luego tenemos un valor que es una degradación anual. Esta degradación anual es inherente a la tecnología fotovoltaica, siempre va a existir y quiere decir que año con año, a medida que pasa el tiempo, los paneles fotovoltaicos se van degradando y van perdiendo un poco de su eficiencia. Aproximadamente podemos tomar un valor de un 0.6-0.7% de disminución anual. Eso ustedes lo pueden verificar más a detalle en la hoja técnica de los paneles fotovoltaicos. Aparece una garantía de producción de energía que normalmente indica de que al año 25 el panel va a estar produciendo un 83% de la potencia que originalmente entrega de nuevo, es decir, pierde un 17% aproximadamente en su vida útil, en los 25 años. Entonces, a la hora de hacer el análisis económico financiero, hay que tomar en cuenta eso de que año con año va a ir disminuyendo la producción a través de un parámetro de degradación anual. Aquí ponemos 0.7%. ¿Qué pasa cuando nosotros ya llenamos una producción específica y una degradación anual? Pues ya tenemos esta tabla acá que se está llena para 20 años, asumiendo una vida útil de 20 años, aunque podría ser para 25, seguramente, pero nos quedamos un poco conservadores, dejamos para 20 años en este caso. Hemos colocado acá que va del 2021 al 2040 y que este proyecto usted lo instala y en el primer año, según esto, vamos a tener una producción de 1689 que corresponde con lo que hemos indicado aquí, según la simulación, y que para ese año tenemos 44.927 kilowatt hora. Estos son 44.927 megawatt hora en el primer año. Obviamente va disminuyendo, si se fijan, va bajando, 1689, 1677, hasta terminar en el año 20 con 1478, y en la misma proporción va disminuyendo la energía anual de acuerdo a este parámetro de degradación anual. Entonces, con esto ya tenemos nosotros un estimado típico o promedio de la energía total que va a producir durante su vida útil. Pero sigamos acá. Ahora veamos a qué precio, estamos en este recuadro de precio de venta o de ahorro, veamos a qué precio de venta cuál va a ser el precio de la venta de esa energía o el precio al cual nos vamos a ahorrar esa energía. Eso obviamente depende del objetivo final de nuestro proyecto. Si es un proyecto de generación, inyección y venta de energía, pues va a ser un precio de venta, pero en este caso que lo hemos hecho bajo normativa UPR es un proyecto que es para autoconsumo. Es decir, que el precio al cual yo me voy a ahorrar la energía va a depender del pliego tarifario vigente en ese momento y del tipo de contratación que yo tenga con la distribuidora. Volviendo al ejemplo, teníamos que era una factura que correspondía del DUR y que era un sistema de mediana demanda con medición horaria. Entonces, bajamos para este caso el pliego tarifario vigente, en este caso va del 15 de octubre hasta enero del 2021. Se actualiza esto trimestralmente y obviamente este valor que vamos a tomar es como ejemplo para este periodo, pero un análisis económico financiero debería de tener una proyección de la energía en el futuro, tomar en consideración otras cosas para saber más o menos cómo se va a ir comportando. Pero en el caso del ejemplo vamos a tomar la tarifa vigente a este momento. Entonces decíamos que era un servicio de energía suministrado en baja tensión y que tenía medición horaria. Entonces para eso vemos este recuadro que tenemos acá y tenemos 3 cargos de energía dependiendo del el horario en que nos encontramos. Para cuestiones fotovoltaicas sin almacenamiento, obviamente siempre vamos a tener generación diurna que corresponde con el horario resto, según el horario de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, dice que a ese contrato, para este trimestre, va a tener un precio de
$11.13 por kilowatt hora, es decir, 11.3 centavos por kilowatt hora. Eso traducido a dólares por megawatt hora, que es las unidades que tenemos acá, correspondería a 113. Entonces venimos nosotros y vamos a incluir acá este valor, precio de venta, 113, de ahorro, $103 por megawatt hora. Podemos tener una indexación para estimar un poco si va a ir aumentando, se va manteniendo el precio de esa energía, y vamos a dejar en este caso un 1% anual, es decir, que asumiendo de que a medida que pase el tiempo, ese precio de la energía posiblemente en promedio va a ir subiendo un 1%. Por poner este valor, pues para un proyecto mucho más grande debería de tener alguna proyección que se podría estimar. Para el caso dejamos 1% y continuamos con el siguiente recuadro. En este caso dice cargos del sistema eléctrico. Entonces, estos cargos pues no van a aplicar para sistemas de autoconsumo en UPR, porque estamos vendiendo energía, sino que nos la estamos autoconsumiendo. Pero sí posiblemente van a aplicar para sistemas más grandes que estarían inyectando energía en el sistema de transmisión. Obviamente hay todo un mundo de mercados eléctricos y hay muchos cargos que se deben de tomar en consideración que van a ser cargados al proyecto. Pero en este caso de UPR no nos compete y lo vamos a dejar, por tanto, en cero todos los cargos del sistema de transmisión, y reserva primaria y secundaria tampoco se cargan este tipo de proyectos, y pasamos a lo siguiente. Decimos otros parámetros por acá. Impuestos sobre la renta. Un sistema de venta de energía obobviamente va a pagar renta sobre la ganancia. En este caso, como es un sistema de autoconsumo, es algo que como no estoy teniendo una ganancia, sino que es un ahorro, entonces está exento de cualquier renta. Y obviamente no ponemos ningún valor aquí, entonces lo dejamos en 0%. Podemos dejar acá un valor de inflación de los costos, algo promedio, podemos dejar un 1% para ir indexando los costos que podamos tener a lo largo de los 20 años. Y luego venimos a este cuadro que es de los más importantes, de donde vamos a colocar la inversión y los costos misceláneos durante la ejecución del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar acá? Pues prácticamente vamos a irnos al otro Excel que teníamos y vamos a copiar los valores finales de ese proyecto. Es decir, el valor de preinversión, que son $2.300, lo vamos a traer para acá, 2.300, y los otros costos indirectos relacionados que habíamos dicho que eran algunos aranceles con la distribuidora y otros cargos por ahí, y que en nuestro ejemplo son $535, lo ponemos acá. Y si hubiesen otro tipo de costos, pues siempre hay espacio para poner eso. Entonces tenemos un total de costos fuera del EPC de 2.835. Y vamos a ver cuánto cuesta propiamente el proyecto. En este caso, bajo la modalidad EPC, según fue calculado, correspondía, según nuestros cálculos, a $28.106. Entonces venimos y colocamos acá $28.106. En total, el costo del proyecto es el EPC más los otros cargos que teníamos. Acordémonos de que todo proyecto obviamente tiene los cargos suaves, pues entonces cuestiones de licencias, aranceles con distribuidoras, impuestos, lo que sea, pues son cargos que deben de ser considerados en la evaluación económica del proyecto y no solamente en los precios de los equipos y el montaje. En total tenemos $30.941. Tenemos acá otro recuadro que nos permite hacer algunos cálculos para los escenarios con financiamiento. Decimos que la inversión total es esta, y para sacar un escenario adicional al escenario de financiamiento con fondos propios, pues coloquemos acá de que, por ejemplo, una estructura típica de financiamiento puede ser un
70-30, una fracción financiada al 70%, equivalente a $21.658 para este caso, y un 30% de fondos propios. Posiblemente ese es un proyecto pequeño, pues sea financiado directamente por la empresa, y algo más grande posiblemente ya sea financiado por un tercero, por la banca posiblemente. Entonces, si colocamos un financiamiento, hay que colocar obviamente una tasa de interés, ponemos acá, por poner algo, un 9%, que va a ser algo razonable para el país, a un periodo de financiamiento de 15 años. Normalmente siempre hay una comisión por los desembolsos y podemos poner un 2% acá, ves que comisión inicial para hacer el préstamo, y al final pues tenemos que colocar la tasa de descuento que representa cuánto se le exige de rentabilidad al dinero propio o cuánto cuesta el dinero propio. Obviamente eso depende de cada empresa, depende de las condiciones. Para el ejemplo vamos a poner algo razonable de un 10%, posiblemente para instituciones estatales sea menor, puede ser un 5%, 4%, para instituciones privadas puede que sea incluso mayor al que estamos colocando acá. Todos estos son parámetros que van a ser muy particulares para el caso que ustedes vayan a analizar. Entonces, aparentemente ya hemos llenado acá esta hoja, y aquí tenemos por último un valor de CAPEX. Los CAPEX van a ser todas aquellas inversiones adicionales, obviamente a la inversión inicial, que nosotros preveamos sean necesarias a lo largo de la vida útil de la planta. Normalmente una planta fotovoltaica pues tiene muy poco necesidad de CAPEX. Las inversiones son casi siempre al inicio, y lo que normalmente se puede prever que pueda fallar o pueda necesitar esto, algún tipo de intervención que conlleve un egreso de dinero, sean los inversores. Entonces, aunque los inversores pues tienen vidas útiles de 15, 20, 25 años, pero posiblemente no fallen completamente, pero más que algunas tarjetas de ellos sí necesitan ser cambiadas, y a manera de consejo nosotros podemos estimar ahí más o menos por el año 10, es decir, la mitad de la vida útil de la planta, algún egreso en alguna sustitución de tarjetas o algo relacionado con los inversores. Más o menos podría representar quizás un 20% del valor original de los inversores, y pues vamos a colocar esto aquí para estar previsto. Vamos a irnos a la hoja original que tenemos de presupuesto. Vemos de que para el ejemplo teníamos una partida de $3.192 en el suministro de los inversores, y si estimamos más o menos algún gasto de un 20% de esto que les mencionaba, pues más o menos estaremos ahí por unos $600. Entonces vámonos allá a y pongamos un CAPEX acá de una erogación de unos $600 por cualquier sustitución o mejoramiento en algunas tarjetas. Normalmente los inversores grandes son bastante fiables, una buena marca, bastante fiable, como les mencionaba, hay de precios a precios en esto, pero si nos vamos por marcas reconocidas, notificaciones internacionales, pues van a ser cuestiones fiables, y alguna tarjeta de comunicación puede hacer lo que normalmente pueda fallar. Entonces, colocamos esto como una previsión ahí que va a necesitar esa erogación. Teniendo eso listo, pues procedemos a la otra hoja que corresponde al OPEX. El OPEX obviamente es la operación y mantenimiento que pueda necesitar una planta fotovoltaica. En este caso es una planta pequeña, y veamos qué cosas puede tener acá que podríamos necesitar. ¿Podríamos en algún caso asegurar el bien? Pues puede que sí, puede que no, dependiendo el tamaño y el riesgo que se le pueda poner. En este caso, dejémoslo sin eso para no alterar más las cuestiones. Costo de limpieza. Este sí es un costo que no debería de pasar jamás desapercibido, porque es inminente. O sea, no conozco ningún proyecto, ni pequeño ni grande, que pueda prescindir de la limpieza. Posiblemente, y es lo normal, que durante época lluviosa en nuestro país sí se pueda prescindir de la limpieza, ya que la lluvia se encarga
carga de lavarlos, posiblemente no queden al 100%, pero un nivel de limpieza bastante aceptable que no merece la pena gastar en una sesión de limpieza. Todo obviamente depende de la ubicación y de los alrededores, de las características de los terrenos y contaminación que se pueda tener. Pero normalmente un proyecto residencial, proyecto en la zona rural de generación distribuida, posiblemente no necesiten época lluviosa, pero sí en la época seca o en la época de zafra que se tiene acá, pues son bastantes, son eventos que ensucian los paneles y podemos estimar que vamos a necesitar limpieza en una o dos veces al año. Para la escala de nuestro ejemplo, de nuestro proyecto de 26 kilowatts, posiblemente un proyecto en los techos de algún edificio de oficinas o por el estilo, estimamos que vamos a necesitar posiblemente unas 2 limpiezas anuales, y obviamente el costo de la limpieza depende de la escala del proyecto, pero podemos estimar que para este caso pueda rondar unos $4 por kilowatt pico de limpieza. Aquí continuamos con esos ratios de dinero por watt pico, kilowatt pico. Es de acostumbrarnos siempre a eso. Aquí casi todo se da en esos ratios. Entonces, incluso las ofertas de limpieza se dan así, pues cuánto le cobro tanto por cada kilowatt pico. Entonces, más o menos para esta escala, imagínense de que si ponemos una, puede costar unos $106 en pagarle a alguien, en detergente, agua desmineralizada, o si se subcontrata, pues también puede ser un precio razonable. Estimemos de que vamos a necesitar 2 veces esas sesiones y por tanto 2 veces esas erogaciones. Pago por garantías, posiblemente no se necesite para un proyecto de este tipo. Garantías de equipos, posiblemente nos quedemos con las garantías estándar de fábrica. Alquiler de bahía de subestación tampoco es algo que aplique para la escala de nuestro proyecto, y vamos a tener algún gasto de luz, de energía eléctrica, de agua o de teléfono que pueda ser ligado directamente a nuestro sistema fotovoltaico. Lo más seguro es que no tenemos nada ligado a ellos para este ejemplo. Sí, para para el caso de una central más grande. Empleados, vamos a tener empleados para nuestro proyecto de 26.6 kilowatt pico montados en el techo de nuestro cliente. Obviamente que no tenemos a nadie que necesitemos ahí. Estos sistemas son totalmente automáticos, no necesitan intervención de ningún operario, sino es por algún mantenimiento o corrección. Entonces, aquí tenemos alguna plantilla que nos pudiera servir para estimar costos de empleados, pero en nuestro caso no. Obviamente tenemos aquí el número de plazas, si tenemos un jefe, número de electricistas, guardias, que es de los costos más grandes que se tienen en el país para vigilancia, y un salario que usted le pueda pagar. Tenemos los cargos sociales acá, pero nos lo salta porque no pete a nuestro ejemplo. Y en este caso, pues, tenemos un resumen de costos mensuales que dice de que en promedio vamos a tener $17 mensuales en conceptos de limpieza. Obviamente no se van a pagar mensuales, sino que posiblemente por cada sesión. Y venimos para acá y tenemos un pequeño resumen de OIM, el total de operación y mantenimiento en el año 1 para nuestro sistema es de $202, a un ratio de $8 por kilowatt pico al año. Este ratio es un ratio que lo tenemos que tener bastante en mente. Lo normal para proyectos como este o más grandes es que ese ratio se encuentre entre 10 a $20 por kilowatt pico por año. Esos son los ratios normales de operación y mantenimiento. Posiblemente aquí en El Salvador nos acerquemos más al 10, al 15, más que al 20. Entonces, ya sea que pongamos nuestros empleados en una planta grande o los subcontratemos con una empresa, más o menos eso van a ser los ratios. Si andamos arriba de eso, pues habría que hacer una revisión de costos por ahí. Habiendo llegado esto, pues podemos ir a nuestra hoja de financiamiento y vemos que ya aparece llena según los datos que nosotros hemos ingresado. Quiere decir que en el caso que hiciéramos un préstamo, estaríamos prestando esta cantidad, nos cobraron una
2%, obviamente nos dan net el 98% del monto, una tasa de interés del 9%, interés mensual 0.8 a un plazo para el ejemplo de 15 años, 180 meses. Y tenemos acá una tabla con el detalle de estos números. Tenemos para el primer año, son los primeros 12 meses, aquí tenemos la fecha, el saldo, la cuota que nos queda, dice que nos queda una cuota de $119 con una amortización para la primera cuota de $57, 162 para la segunda, y así aparece el detalle desde el año 1, consolidando aquí al final cuánto pagamos por cada año en amortización e intereses, hasta el año 15, que se finaliza el préstamo, donde ya hemos terminado de amortizar toda la deuda. Entonces, esto ya aparece yendo acá y nos vamos a esta tabla resumen que nos muestra esto: energía, precio y cargo. Igual nos aparece del año 1 al año 20 la energía que nuestro sistema se va a producir. En este caso son 45 megawatts del primer año hasta 29 en el último, disminuyendo linealmente según la degradación anual que nosotros le hemos indicado. Asumimos $113 para el primer año, con una indexación en este caso del 1%, nosotros la podríamos quitar o cambiar de acuerdo a una mejor estimación, pero en este caso hemos dejado que va subiendo un 1%, quiere decir que en el año 2040 estimamos que va a valer $136. No tenemos cargos del sistema, pues porque no estamos en el caso de inyección de energía para comercialización, ni a red de distribución, ni a red de transmisión, sino que autoconsumo. No tenemos pago de reserva rodante, aunque aquí aparece, pero en dinero final no nos aparece, aquí solo aparece el precio. Y el OPEX que tenemos aparece estimado acá desde $212 para el año 1 hasta 257, de acuerdo a la inflación que se le ha indicado. Y tenemos acá el CAPEX de $600 que le pusimos, lo que explicamos para los inversores. Aparece en el año 10. Aparece por acá también los detalles del financiamiento en un resumen anual, cuánto pagamos en intereses y amortización. Obviamente al principio se pagan más intereses, menos amortización, y lo contrario sucede al final del pago del préstamo. Y los últimos 5 años aparecen a cero porque el préstamo se ha hecho para 15 años. Y un valor de depreciación y al final la amortización del CAPEX. Esta amortización del CAPEX es esta erogación que tenemos acá, distribuida en el resto de la vida útil de la planta. Esto nos sirve para hacer ya un estado de resultados y ver si esto tiene interés o no. Entonces tenemos acá, en el mismo formato, cuál es nuestra facturación o cuál es nuestro ahorro, cuáles son los ingresos que tiene el proyecto. Pues según esto nos estamos ahorrando $5,076, no en facturación, sino que en forma de ahorro en el recibo de energía eléctrica anual. $5,076 para el año 1 hasta $5,367 en el año 20. Aparece que va subiendo un poco porque aunque la energía va bajando, se va indexando un 1% del precio, entonces por eso se ve una pequeña alza en el ahorro anual. Tenemos egresos importantes aparte de la limpieza que dijimos, entonces tenemos unos ingresos de $5,000 y un OPEX, es decir, unos ingresos anuales de $200, los cuales son muy por debajo de los ingresos. Entonces aquí podemos ver de que los gastos de operación y mantenimiento de los sistemas es bastante bajo si lo comparamos con los ahorros anuales que vamos a tener. Viene lo otro es un estado de resultados común y corriente, como posiblemente ustedes lo conocen o aún mejor que lo que se presenta acá. Y finalmente pues tenemos nuestro flujo neto de efectivo, que es lo que nos interesaría ver finalmente. Si se fijan, no tenemos pago de renta, por lo que hemos dicho que no es un neto de generación. En el flujo neto de efectivo obviamente tenemos la inversión inicial y nuestros ahorros anuales durante la vida útil. Algo importante son obviamente el PIB. En nuestro caso tenemos este valor de
de TIR con un avance de $11,000. Y hay algo muy importante acá que es el LCOE, que es el precio nivelado de la energía. Ese lo estamos calculando acá y nos indica cuál es el precio que posee la energía producida por nuestro sistema fotovoltaico. Podemos ver otra página con financiamiento, pero lo podemos ver aquí más fácilmente en esta página de resultados. Tenemos a la izquierda el escenario sin financiamiento y a la derecha el escenario con financiamiento, con el valor calculado aquí del LCOE. Entonces, en este caso decimos, nuestro proyecto genera energía a un precio de $90 por megawatt hora, es decir, es menor al valor del precio del mercado de la distribuidora, que en este caso era $113. Como está menor ese precio que el de la distribuidora, es donde tiene sentido y es lo que nos permite ir amortizando la inversión. En el escenario con fondos propios, es decir, sin financiamiento, tenemos que el proyecto se recupera más o menos en 6 años. Este es el flujo neto acumulado. Tenemos una erogación de inversión de 30.941 en el año cero, que la vamos recuperando con esos ahorros mensuales y que al final de la vida útil de 20 años, pues suma en este caso $68,000. Vemos acá el cruce por cero, que significa que más o menos entre el año 6 y año 7, el proyecto ya ha recuperado su inversión. Y lo mismo se muestra en el escenario con financiamiento. Dado que estamos utilizando una tasa de interés menor que los parámetros del proyecto, pues se ve que los resultados son aún más favorables, en este caso con financiamiento. Un parámetro que puede servir se llama el ratio de cobertura del servicio de deuda, que indica si es mayor a 1 que tenemos suficiente capacidad de pago de nuestro financiamiento. Si es igual a 1, quiere decir que la cuota nos queda igual al ahorro y es una cosa un poco complicada, y si es menor a 1 quiere decir de que no tenemos ni capacidad para pagar el préstamo. En este caso estamos muy solventes con un ratio del 1,85, que indica de que tenemos suficiente capacidad de pago de nuestro financiamiento que pudimos haber hecho para el proyecto. Entonces vemos rentabilidad, un 14.9%, parecen ser los números reales, por ahí van a ser los números que nos encontremos siempre. Muy importante ver el LCOE de nuestro proyecto. Si el LCOE, que es el valor nivelado de la energía, está arriba de los precios del mercado de la distribuidora, entonces no tiene sentido, porque estamos produciendo una energía más cara que la que yo puedo comprarle a la distribuidora. Pero si se encuentra abajo, entonces es ahí donde esto tiene bastante sentido. Si nos vamos acá a la hoja de inversión, veamos un poco cómo pueden ser las variaciones que tengamos de acuerdo a diferentes escenarios de producción. Entonces voy a buscar por acá un mapa. ¿Logran ver este mapa? Quiero estar seguro que cuando cambio de pantalla se cambia también. Si alguien me contesta. Sí, lo vemos. Sí, ahorita sí. Potencial eléctrico fotovoltaico. Potencial eléctrico. Perfecto. Bueno, entonces se los pregunto porque en la clase anterior no sé qué pasaba y cuando cambiaba de pantalla creo que se desactivaba. Entonces, me aseguro de que ahorita están viendo este mapa. Esto es un mapa promedio que se encuentra libre. Ustedes lo pueden buscar en la página del Banco Mundial o también en la página de SolarHis. Y en este caso no nos está indicando el recurso solar que tenemos. O sea, no nos indica la GHI, el global horizontal, ni la irradiancia directa normal, sino que ya está trasladado a el annual yield, es decir, la producción específica. Sigue siendo un mapa promedio, sigue siendo algo indicativo, que sí nos puede dar una primera luz para una prefactibilidad o para un proyecto pequeño, también puede servirnos, o sea, para en donde las inversiones no sean muy grandes. Entonces, este mapa nos dice que aún
en el país que tenemos, que pues sí, es pequeño, no, por cuestiones de energía solar no esperaríamos de que hayan variaciones significativas, pero sí por climatología. Y obviamente en nuestro país hay zonas de llanura, hay zonas de montaña, hay cuestiones, hay cordilleras volcánicas y ahí se generan pequeños microclimas con mayor nubosidad que nos hacen disminuir en esos lugares el potencial. En este caso vemos de que en la escala de colores que tenemos acá, dice de que tenemos, según este mapa promedio, una producción específica, o sea, kilowatt hora, o sea, kilowatt pico, el annual yield, ese KPI que hablamos la vez anterior, de plantas fotovoltaicas desde 1534 en estas zonas verde, obviamente corresponde con zonas de alta nubosidad, hasta 1826 en zonas así como Costera Unión, pues, valles acá por Chalatenango y la llanura costera. Entonces, varía, tenemos esto desde 1534 hasta 1826. Según nuestra otra herramienta que estuvimos utilizando, nos daba un valor de 1600 y algo, según recuerdan lo que hemos puesto. Pues más o menos pega acá al centro de lo que estamos viendo acá, lo colocamos en Opico, pues tiene sentido un poco con lo que dice este mapa también. Como repito, no son mapas que nos sirvan para afinar el lápiz para un proyecto grande, pero son algunas herramientas que nos pueden dar algunas luces. Y ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros cambiamos ese proyecto o lo hemos calculado mal y este valor que hemos colocado acá de 1689, que nos permite tener una TIR del 14%, baja hasta valores por el 1500 según lo que nos indica ese mapa que tenemos por ahí? Pues veamos qué pasa, y lo que sucede es que el costo nivelado de la energía pues sube, ya vamos llegando por $101, la TIR ya está ahí por el 12%, el índice de rentabilidad 1.20, quiere decir que estoy ganando 20 centavos por cada dólar que he invertido, y ya el tiempo de recuperación de la inversión pues ya va llegando a los 8 años. Es decir, vemos de que es bastante sensible a la producción específica que nosotros estamos estimando. Como les comentaba la vez anterior, aquí hay de plantas a plantas. Yo he visto plantas que tienen una muy buena producción, pero hay otras que las he visto con 1200 kWh por kilowatt pico. Posiblemente sean afectadas por suciedad de los alrededores, sus zonas con bastante polvo, y que no se les da las limpiezas necesarias para las condiciones específicas, o sistemas que han sido colocados y tienen mucha afectación de sombra. Entonces, son cosas que nos pueden afectar grandemente nuestro proyecto. Y veamos, por ejemplo, para irnos a esos casos extremos que son reales, pues, plantas de megawatt que trabajan con 1200, posiblemente no se previeron así, y veamos qué pasaría en nuestro proyecto si bajamos hasta 1200. Y creo que ya ahí estaríamos muy metidos en problemas. Ya tenemos un LCOE de $127, mayor al 113 que se le está comprando a la distribuidora. Ya tengo un BAN negativo porque ya no estoy alcanzando mi mínimo de rentabilidad. El índice de rentabilidad ya está menor a 1, o sea, ya estoy perdiendo dinero. Y ya vemos de que el tiempo de recuperación de la inversión, que aunque se recupera, pero ya va siendo menos atractivo y posiblemente ya llegue al año 9 o al año 10 fácilmente. Entonces, esto puede funcionar bastante bien siempre y cuando nosotros estemos bastante seguros de los parámetros que se le están ingresando. Otro valor que posiblemente pueda afectar un montón, regresemos acá quizás a 1500, teniendo resultados acá razonables, y es que si estamos en una zona que de verdad tiene bastante problema de polvo, no podemos obviarlo, y no es que vamos a hacer menos limpiezas de las necesarias. Al final lo que hay que hacer es tomar en consideración esos costos desde un inicio para dar proyecciones realmente certeras.
Si aquí decíamos que necesitábamos 2 limpiezas, pero al final terminamos necesitando 4, entonces algún efecto eso va a tener, nos hace disminuir un poco, de abajo de 12% la rentabilidad. Entonces, son todos esos costos que se tienen que prever. Vemos que cuando ya ponemos 4 limpiezas, esto se va a $16. ¿Qué pasaría en el caso extremo que necesitáramos 6? Pues ya nos estamos saliendo de rango. Hasta esto lo he colocado que se ponga en rojo, que si pasa de 20 es porque hay que revisar algo por ahí. Entonces, ya esto ya empieza a perder interés para un inversionista o para el propietario. Entonces, es muy importante que nosotros podamos calcular de una manera bastante buena estos parámetros. Otro punto que podemos ver acá, posiblemente esto dejémoslo en 2 como estaba, y es que nosotros podemos encontrar una gran variación, como les comenté, en los precios de la inversión inicial. Entonces, por ejemplo, si nos venimos a esta tabla que era nuestro presupuesto, todos conocemos de que en el mercado, tanto de computadoras, de carros, en todo existe de calidades a calidades. Y esta no es la excepción. Hay mucho equipo certificado y hay mucho equipo que no es certificado. Obviamente las diferencias en calidad son sustanciales. No quiere decir que no se puedan ocupar. Es decir, por algo existen y siempre tiene su cliente que los utiliza. Pero si uno se atreve a hacerlo, obviamente tiene que tomar sus consideraciones. Por ejemplo, un caso típico son Ingeniero, el equipo de inversores. Adelante. una consulta, y en ese caso de los que son certificados y no, ¿mantienen siempre la garantía? ¿O también es diferente? No, normalmente no tienen garantía muy larga. Entonces, eso le comento ahorita. Un caso típico son los equipos inversores. Entonces, se encuentran las marcas reconocidas, que son las que tienen mucha experiencia, son equipos certificados WELE o certificados IEC. Cualquiera de los dos puede aplicar para nuestro país. Entonces, eso, un dato que siempre es bueno ver es en la hoja técnica, la garantía de fábrica que trae. Un buen equipo de inversor siempre va a tener una garantía mínima de 5 años. Es como el estándar mínimo que se maneja en buenas marcas. Entonces, que le den una garantía de 5 años, pues quiere decir bastante. Ellos están seguros que en 5 años eso no va a fallar, están claros. Y que de ahí en adelante algún que otro inversor pueda fallar, pero obviamente es muy raro. Normalmente en equipo inversor que no es muy reconocido, las garantías son de 1 año. Entonces, y bueno, eso lo he probado, pues, entonces uno lo coloca y casualmente al año y medio ya no funciona. Entonces, como digo, hay de todo y se pueden utilizar, o sea, todo depende del presupuesto, todo depende también de los objetivos últimos del proyecto. Entonces, pero ¿qué puede hacer uno para no quedarse desprotegido? Por ejemplo, en equipos inversores uno podría encontrar 18 centavos por watt nominal, una marca bastante decente, pero fácilmente podemos encontrar algo de mitad de precio acá y podemos echar a andar un proyecto fácilmente. O sea, funcionan porque funcionan. Hay de diferentes calidades, pero aquí sí, en los inversores es algo que tenemos que ser bastante acuciosos, ver la trayectoria de la empresa, ver en qué proyectos de gran envergadura y exitosos se ha usado esa marca. En todo caso, si en algún momento necesitamos utilizar, yo lo que recomendaría es asumir que si en este caso están $2.596, pues a la hora de hacer el análisis económico financiero, contémplelos nuevamente aquí por lo menos en el año 10 o unas 3 veces a lo largo de la vida útil, porque lo más seguro es que no le va a durar los 20 años. Entonces, puede ser una solución, hay de todo. Entonces, pero considere que ese equipo va a necesitar reemplazo más frecuente que lo que pudiera necesitar otro equipo. Entonces, en algunos casos se puede arriesgar y decir, bueno, yo voy a asumir que lo voy a cambiar incluso a los 5 años y a los 10. Entonces, la cuestión es estar preparados y es saber cómo se manejaría esto y qué pros y contras puede tener cada equipo.
En cuestión de los paneles fotovoltaicos, también hay equipo desde el que cumple con todas las certificaciones hasta aquel que es una marca que posiblemente nunca hemos escuchado, y seguramente van a estar fuera de aquel grupo que mencionaba que es el Tier 1, es decir, paneles que posiblemente han empezado a ser fabricados el año pasado, empresas que duran 2 años y después ya no existen. Entonces, generalmente ese tipo de panel va a ser mucho más barato, pero todo lleva su riesgo. También es importante mencionarles de que lo común es que si usted va a meter un proyecto a UPR, pues la distribuidora le va a pedir las certificaciones de seguridad eléctrica de los equipos. Entonces, casi ahí va a estar obligado a poner un equipo con UL o IEC. Si es un sistema autónomo, como les mencionaba, posiblemente no tenga mayor obligación porque puede hacer algo muy aislado que usted puede colocar en alguna casa de campo o algo así, y es más común que exista equipo que no tiene la certificación UL. Si nos vamos por los códigos eléctricos de seguridad, estaríamos obligados a poner equipos certificados. Pero es ahí de casos a casos, y lo importante es que se entiendan los pros y los contras de cada tipo de tecnología. Entonces, esta herramienta pues sirve para ver eso. Hagamos un ejemplo más. En este caso no lo hagamos para un UPR, sino que veamos cómo más o menos serían los números para un proyecto de venta de energía bajo generación distribuida, es decir, siempre conectado a las redes de distribución. Entonces, volvamos si quieren a nuestra página original, esta que teníamos de presupuesto. Vamos a borrar aquí todo y vamos a hacer un ejemplo de un proyecto para venta de energía. Entonces, vamos a asumir nosotros que tenemos un proyecto, es algo hipotético, y le hemos puesto proyecto Costa del Sol, porque lo vamos a ir a poner allá por la Costa del Sol, y que tenemos un terreno de 5 hectáreas, por ejemplo. Entonces, vamos a poner acá que tenemos un terreno de 5 hectáreas, que es planito, a la orilla de la carretera, y que todo indica de que es un buen prospecto para poner un proyecto de generación solar distribuida. Entonces ya lo bautizamos, se llama Proyecto Costa del Sol, y decimos de que tenemos 5 hectáreas. Entonces vamos a ver cómo se comportaría un proyecto de este tipo bajo 2 condiciones. Normalmente esto se hace un layout en el programa de simulación que hemos hablado, en donde ubicamos todos los paneles solares en nuestro terreno, estimamos una línea de interconexión y que va a llegar finalmente a un punto de la distribuidora donde se va a inyectar energía. Entonces vamos a empezar con una versión, y que es un sistema fotovoltaico sobre suelo con estructura fija. Si yo cuento con 5 hectáreas, normalmente yo voy a tener en un terreno plano y con proyectos sobre estructura fija, es decir, no con seguimiento, un ratio de 1 hectárea por megawatt instalado. Entonces, yo podría estimar, según mi layout que he hecho, que yo puedo colocar hasta 5 megawatts en mi terreno de 5 hectáreas. Lo común en cuestión de utilización del terreno, como les comentaba, es que andemos más o menos de 1 a 2 hectáreas por megawatt pico. Una hectárea corresponde más o menos a 1.33 manzanas por ahí, por megawatt pico, para sistemas fotovoltaicos de estructura fija. Ahora, los sistemas fotovoltaicos con seguimiento, esos se colocan más separados, ocupan más espacio, porque no se pueden dar sombra unos con otros debido a que se mueven, y esos más o menos ocupan el doble de terreno. Entonces ahí podemos andar más o menos en 1.8, 1.9, pongámosle 2 hectáreas por megawatt pico, más o menos 2.6 manzanas de terreno por megawatt. Entonces, recordemos, la estructura fija puede ir más compacto, porque pueden ir más cercanos unos de otros. Estructuras con seguimiento de un eje va más o menos al doble de separación, y por tanto nos ocupa el doble. En nuestro caso decimos que tenemos un terreno de 5 hectáreas, y si tomamos 1 a 1, entonces decimos que podemos montar 5 megawatt pico en sistema de estructura fija.
mantengamos este ratio acá de 1.5 y veamos más o menos cómo serían aquí los números para un sistema de una envergadura de 5000 kilowatts pico. Podemos tomar estos ratios que tenemos acá y decimos que vamos a andar ahí por unos 30 centavos por watt pico en los paneles. Los inversores en este caso normalmente son containerizados, como les mencioné, no incluyen solo los inversores, sino que aquí se incluye normalmente el inversor, el transformador y algunas celdas de protección. Como es un sistema centralizado más grande, los precios son menores, y podemos andar en 1.2 posiblemente dólares por watt nominal en sistemas de esta envergadura. Suministro de sistemas de montaje, según este ratio podemos andar en 1.07 punto más en estructura fija, vamos a andar con 7 centavos por watt pico para proyectos de esa magnitud. Aquí sigamos, para no complicarnos mucho con la guía que tenemos acá, 4 centavos por acá. Servicio de montaje e instalación, vamos a poner 0.06 centavos aquí. Y en un proyecto de este tipo sí vamos a tener algún costo en alguna terracería, por mínima que sea, en algunas obras civiles, normalmente un muro perimetral es algo que siempre lleva, y por experiencia en algunos proyectos podemos decir que si tenemos una terracería mínima, ponemos una casa de vigilancia, ponemos por ahí una pequeña caseta de control para monitoreo y un muro perimetral, más o menos podríamos andar acá por unos $200,000 para un proyecto de esa magnitud. Obviamente eso ya sería un ingeniero civil que se encargaría de hacer unos cálculos más detallados. Y pongamos por acá un valor de servicio en detalle de unos 5 centavos por acá para este proyecto. Y en este caso sí es muy importante calcular muy bien cuánto vamos a gastar en subestación y línea de interconexión, si es que existe. Un proyecto a 23 kilovoltios, como podría ser un proyecto de unos 5 megawatts, normalmente ese voltaje 23 kV lo saca ya el inversor con su transformador seco que tiene. Entonces, lo que vamos a necesitar más de aquí es una línea de interconexión. ¿Cuánto puede ser una línea de interconexión a unos 23,000 voltios? Pues asumamos un precio unitario de unos $50,000 para este ejemplo por kilómetro, y si asumimos que el punto de interconexión se encuentra a 2 kilómetros, entonces pueden ser $100,000 acá en línea de interconexión. Y pongamos un costo acá estimado para no complicarnos en este momento de unos $4,000 en algunas otras cosas. Entonces aquí tenemos más o menos unos 69 centavos de dólar por watt pico para este proyecto que decimos que es sobre estructura fija. Obviamente un proyecto de estos tiene otros costos en la preinversión. Acá tenemos una adquisición del terreno, si estamos hablando de unas 5 hectáreas, es decir, unas 7.2 manzanas, estimemos cuánto puede ser esto. Y digamos, si tenemos un costo de unos $10,000 por manzana, podríamos poner un estimado acá de unos $75,000 en la adquisición del terreno. Igualmente hay que hacer estudios de técnica de suelo, topografía, para estas cuestiones, y por estimar algo, dejemos unos $10,000 acá. En esto, un proyecto de esta magnitud, obviamente, sí necesitaríamos estudiar bien el recurso solar, posiblemente pidamos un reporte completo a una empresa y podemos estimar unos $4,000 según los precios que estuvimos viendo en otras semanas. Y aquí ya viene una cuestión con los estudios de impacto ambiental. Si nosotros caemos en la categorización de que sí necesitamos estudio de impacto ambiental, entonces pues el proyecto hay que cargarlo obviamente con eso. Si el Ministerio de Medio Ambiente nos dice de que el impacto es leve, entonces posiblemente nos ahorremos ese valor. Pero en este caso, posiblemente si estamos ahí por unas 5 hectáreas, un poquito más, es posible que necesitemos un estudio de impacto ambiental. Podemos poner unos $40,000 acá al respecto. Y obviamente podemos tener otras cosas, el análisis estructural no existiría porque no es algo sobre el techo,
y tenemos en este caso una preinversión de $129,000. Obviamente, si al ejecutar este proyecto vamos a necesitar una supervisión, vamos a necesitar un par de ingenieros que se encuentren ahí en la supervisión de este proyecto. Habría que activar o cargar esos sueldos a ese proyecto, y podemos decir que si tenemos un proyecto de 5 megawatts que se ejecuta en 6 meses, podríamos estimar posiblemente unos $30,000 en pago de supervisión específica para el proyecto. Estudios eléctricos de interconexión son necesarios, eso se los va a pedir la distribuidora antes de poder dar la oferta de interconexión. Entonces esos estudios eléctricos corren por cuenta del interesado, que en este caso es el propietario o el desarrollador del proyecto. Podríamos estimar algo entre $5,000 y $10,000 para la realización de estos estudios eléctricos, que son requisitos por parte de la distribuidora para verificar que su planta no va a generar inestabilidad en esa zona, de acuerdo a la capacidad de la línea y otros parámetros. En aranceles, en este caso, dejemos eso aunque o se lo quitamos porque no es UPR. Tasas municipales obviamente va a existir porque va a haber alguna obra civil. Entonces, estas tasas municipales ya van a depender del municipio en donde se desarrolla el proyecto. Normalmente lo van a cobrar posiblemente sobre la obra civil que se haga, no sobre el valor de los equipos, sino sobre el valor de las obras civiles y terracerías que se puedan hacer en el sitio. Entonces, si estimamos, por poner algo de que nuestras obras civiles son $200,000 y una tasa de 1.05%, pueden ser unos $10,000 de impuestos municipales. Con eso se nos hace ya una partida de unos $176,000, y estamos diciendo de que nuestra planta, de manera general, tiene una preinversión de $129,000 a una razón de 3 centavos por watt pico, otros costos de $47,000 y un contrato de PCs de $3,469,000 a un ratio de 69, y nos da 73 centavos por watt pico masiva. Veamos esto cómo puede verse ya en el análisis económico financiero para un proyecto de este tamaño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular su rendimiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a nuestra herramienta en línea gratis que tenemos acá, y en este caso vamos a poner potencia instalada 5,000 kilowatt pico, que corresponden a los 5 megawatt pico que hemos estimado. Decimos de que van a ir en posición libre, es decir, no van a ir integrados en el edificio, y como es un proyecto sobre suelo, normalmente se ubica a la azimut 0 y a una inclinación óptima. Entonces se lo dejamos libre acá para que ponga optimizar inclinación y azimut. Vemos visualización de datos. Nos hace falta cambiar el sitio. Entonces dijimos que lo íbamos a hacer aquí por la Costa del Sol, vamos a ponerlo por acá. Ya aparecen los nuevos datos acá y damos visualización de datos. Y aquí aparece nuestra estimación rápida de la generación. Entonces, para irnos y calcular nuestro análisis económico financiero, lo primero que tenemos que ver es cuánto es la producción específica. Entonces, para calcular la producción específica, vamos a tomar el valor de la producción total, que en este caso nos dice que estamos en 808.458.307, y lo dividimos entre 5,000 y nos da un valor de 1,691. Entonces vamos a venir para acá, vamos a borrar todo posiblemente y vamos a colocar acá 1,691 y vamos a empezar cambiando aquí con una potencia de 5,000 kilowatt pico. Corresponden con 5 megawatt pico y empezamos con el valor. Automáticamente se degradan según lo que hablamos, pero plantas ya de esta magnitud, como les decía, ya no están en el punto final donde la energía es más cara, sino que ya se va un poco aguas arriba a la red de distribución, y el precio de la energía aquí es menor. Entonces todo se va balanceando, aunque
por un lado, la inversión se hace más barata por unidad cuando nos vamos a gran escala, pero también el precio de la energía barata porque nos vamos viendo más alejados del consumo. Es las características de estas tecnologías. Lo otro es irnos a una casa y tenemos el valor más caro, aunque también nos sale la inversión más cara. Entonces, pero todo se balancea y normalmente aquí lo que se va a tener es un contrato de venta de energía con una distribuidora que se encuentre en el sitio. Entonces, ya es una negociación bilateral entre el inversionista y la distribuidora y tienen un acuerdo sobre ese PPA, es decir, el contrato de venta de energía. Lo normal por el momento es que se haga con una negociación de precio PET menos un descuento, es decir, la distribuidora busca comprarlo de acuerdo al precio de la energía trasladada a tarifa en ese momento, variando según las revisiones trimestrales que se hacen, menos un descuento. Entonces ese descuento puede ser un 5%, 10%, pero podemos tomar un valor del 10%. Si revisáramos históricos del precio PET, que es publicado en el sitio web de la CIGET trimestralmente, es decir, el precio de la energía trasladado a tarifa, que corresponde con el precio al que las distribuidoras compran en el mercado mayorista, entonces podemos decir ahí por unos $100. Si asumimos que la negociación va a ser un precio PET menos 10%, podemos decir que un precio razonable puede ser $90 para nuestro ejemplo, $90 por megawatt hora. Realmente menor que los precios a consumidor final. Si estamos en sistemas de distribución, no nos cargan con estos parámetros, no tenemos que dar reserva rodante, a menos que estuviéramos en el sistema de transmisión. Pero en este caso, el precio que nosotros ponemos acá tiene que cubrir todos los demás cargos que puedan existir. Venimos acá y en este caso, sí, como es un proyecto de generación de venta de energía, obviamente va a tener un impuesto sobre la renta, para este caso del 30% sobre las ganancias. Y decimos acá que tenemos que poner la preinversión y lo otro. Entonces lo que vamos a hacer es irnos allá y vamos a copiar prácticamente estos valores, 129,000 de preinversión, que lo tenemos acá. Tenemos el otro valor de 47,500 de costos indirectos. Y el valor del EPC, 3,469,200. En total, para nuestro caso, decimos que el costo total del proyecto son 3,645,000. Dejamos los mismos parámetros acá que he colocado para el otro ejemplo y nos vamos al CAPEX, que en este caso es mucho mayor. Vamos a asumir el mismo criterio de un 20% del valor de la partida de inversores por cuestión de sustitución de tarjetas. Y si tenemos acá $400,000 para los inversores, entonces vamos a sacar un 20% de ese valor. Si nos venimos para acá, podemos poner 400,000 por puntos y tenemos unos $80,000 de CAPEX para el año 10. Veamos el OPEX. Vamos a necesitar limpieza, posiblemente sí, pero aquí los valores van a andar mucho menores por watt pico que si fuera una planta pequeña. Entonces podemos asumir quizás un valor de unos $2 por watt pico, por kilowatt pico para cuestiones de limpieza. Podemos asumir unas 3 limpiezas o 2 limpiezas anuales, dependiendo del sitio donde estemos. Y no vamos a tener alquiler de bahía ni otro tipo de pagos, pero sí podemos tener algún gasto en teléfono, agua potable, luz eléctrica, y podríamos estimar algo de unos $200 a $500, posiblemente pongamos $500 mensuales en cuestión de servicios básicos. Son detalles a quien va a evaluar según su caso. Y vengamos acá. Una planta de esa envergadura posiblemente necesite a alguien o no necesite a alguien que esté pendiente de ella. Entonces, posiblemente si usted tiene solamente una planta, tal vez no contrate personal permanente para la operación y mantenimiento, sino que subcontrate a otra empresa
para que se la opere o no. Entonces, pero podríamos jugar un poquito y ver si tengo un técnico electricista. Hemos puesto por acá un valor estimado de algunos salarios. ¿Y qué pasa con la vigilancia? Normalmente aquí sí va a ser bastante necesario la vigilancia y desde que pueden ser los mayores costos que tiene nuestro país, el de vigilancia, ya sea presencial, con guardias o videovigilancia. Pero a veces hasta sale más caro eso que la propia operación técnica de la planta. Entonces podemos estimar acá algo al respecto. Y según vemos, pues nos está dando aquí algo como de $15 por kilowatt pico al año. Un valor razonable para el ratio de O y N. Aquí tenemos un pequeño resumen al respecto y vamos directo a ver acá cómo resultan los resultados financieros para nuestro ejemplo. Decimos de que en el escenario sin financiamiento tenemos un TIR del 13%, con un índice de rentabilidad de 1.26 y el valor que nos interesa siempre es ver el LCOE, estamos con $63. Claro, quiere decir de que si nosotros vendemos arriba por 63, pues ya vamos a empezar a tener alguna ganancia. Si estamos si lo que logramos negociar, por ejemplo, con la distribuidora son $50 y yo tengo un proyecto como este, pues no va a tener sentido. Tendría que revisar o negociar hasta tener valores que sean atractivos tanto para la distribuidora, que va a ser mi cliente, como para el propietario de la planta. Vemos los tiempos de recuperación, son cuestiones bastante reales, unos 6 años de recuperación con fondos propios y un poco menos si lo hacemos con financiamiento. Veamos qué pasaría si nosotros variamos, en este caso, el annual yield que tanto nos interesa y en el que tanto he hecho énfasis yo, porque si ponemos algo a la rápida, pues podemos tener alguna sorpresa. ¿Qué pasa si esto lo bajáramos a 1500 kWh por kilowatt pico? Vámonos para acá y vemos de que en nuestro caso se sube un poquito, sigue siendo algo rentable, estaríamos dentro de lo razonable para nuestro proyecto. Si bajamos a unos 1300 kWh por kilowatt pico, podemos ir para acá y ya vemos de que las cuestiones ya no tendrían sentido. Estamos con un valor bastante cercano al precio de venta de energía. Ya no estoy cumpliendo con mis indicadores financieros que me había propuesto. Si el índice de rentabilidad ya bajó de 1, tengo un VAR negativo y ya esto posiblemente yo no tenga ningún interés. Si lo veo en este momento que estoy haciendo el perfil del proyecto o la factibilidad, pues no es ninguna alarma. El problema es que yo vea que esto me está resultando ya cuando he hecho la inversión y cuando esto ya no tiene vuelta atrás. Entonces, volvamos aquí quizás a 1500 para tener, o quizás al original que teníamos, 1670 más o menos, para tener los valores originales. Es muy importante que nosotros podamos verificar siempre el LCOE, porque puede servir para comparar diferentes proyectos en diferentes sitios. Ahora, ¿qué otra variante nosotros podemos tener en este proyecto? Si se fijan, al principio había puesto yo una foto, creo que la tengo por acá, que decía que es un proyecto en la Costa del Sol sobre un terreno y yo había puesto acá 2.7 megawatt pico. ¿Por qué? Porque esta es otra opción que yo tengo, es decir, no utilizar estructura fija, sino que aprovechar si el terreno es muy plano, con pendientes menores al 5% en todas sus direcciones, entonces eso obviamente me va a indicar de que puedo instalar sistemas con seguimiento. Los sistemas con seguimiento dan mayor producción específica debido a que disminuyen la incidencia, pero tienen como limitante de que el terreno tiene que ser bastante llano, bastante con pendientes muy suaves, de un 5% estaría bastante bien. Terrenos con pendientes del 15, 20%, ya tipo colina, pues obviamente no va a ser posible, quizá ni técnica ni económicamente, instalar sistemas con seguimiento, porque si me pongo a terracear, pues voy a gastar demasiado. Y si no puedo hacer terracería, no voy a poder instalar los sistemas con seguimiento, es una limitante técnica. Pero en nuestro país hay muchas zonas planas, toda la llanura costera, los valles interiores son sitios bastante llanos que son muy factibles para instalar sistemas con seguimiento y se han
popularizado mucho en nuestro país y casi todas las plantas que se montan de generación distribuida hacen uso de ellos debido a que tienen una mejor rentabilidad. Ingeniero, Decíamos, adelante. una consulta, y comparando Sí. un sistema de paneles fijo contra el de seguimiento, ¿qué tanto más caro es el de seguimiento? Perfecto, perfecto. Justo la pregunta que nos tendríamos que hacer. Hagamos el ejemplo haciendo este mismo caso con seguimiento. En primer lugar, tengamos en cuenta que voy a poder instalar más o menos la mitad de potencia pico, porque voy a necesitar el doble de terreno para instalar esto. Entonces, si en nuestro caso yo tengo fijo y son 5 hectáreas, entonces, o puedo fijar la potencia o puedo fijar el terreno, pero normalmente voy a tener fijado el terreno que tengo para instalar. Entonces, yo he comprado un lote de 5 hectáreas y ya hice el cálculo y he visto la realidad que me puede dar una planta con estructura fija. Decíamos, podía colocar 5 megawatts. En este vamos a poder colocar algo más o menos a la mitad. Entonces, podemos tener 2 hectáreas por megawatt pico. Yo me tomé la tarea de hacer un layout para el mismo ejemplo y me pude acoplar preliminarmente 2.7 megawatt pico. Entonces, vámonos a nuestra página de presupuesto. Acá, cambiemos acá de 5.000 a 2.700. Quiere decir, va a ser un proyecto de menor potencia. Sí. No veo el Excel. Ajá, vamos a ver. Hoy sí. Vamos. Permítame, Hoy sí. entonces. Creo que tiene un pequeño retraso. Ahorita ven el Excel, ¿verdad? La página de presupuesto. Sí, yo sí lo veo ya. Sí. Excelente. Entonces, hagamos justo el mismo caso, pero como usted lo pensaba, viéndolo con estructura. Entonces, decimos, voy a poder instalar 2.7 megawatts pico. ¿Qué es lo que voy a cambiar normalmente? Pues normalmente no voy a cambiar mayor cosa, sino que lo que se va a cambiar es la estructura de montaje. Entonces, esta más o menos va a ser 5 centavos, 6 centavos más cara que una estructura fija. Entonces, para nuestro caso, si teníamos una estimación de 7 centavos, es algo razonable para estructura fija, pues pongamos aquí algo de unos 12 centavos. Y lo que antes valía $189,000 en la partida, hoy son $324,000. Entonces, más o menos unos 5 centavos arriba es con estructura con seguimiento. Lo demás lo podemos mantener igual para no alterar las cosas, realmente no cambiaría mucho, a excepción de la estructura de montaje. Y venimos y tenemos un valor total de 87 centavos por watt pico. Ahora vayámonos entonces a la otra página que tenemos y vamos a cambiar solamente dos cosas. Donde dice 5.000 pongamos 2.700 y donde dice la inversión tenemos acá el EPC, lo demás se mantendría, cambiamos únicamente el valor del EPC, que en este caso es 2.161.000 porque la potencia se redujo, obviamente, es 2.161.950. Ponemos este valor ahí. En el CAPEX vamos a cambiar este 80.000 porque también ha bajado. Hay que ponerlo en relación a lo que nos cuesta nuestro nuevo proyecto. Y si teníamos acá 216.000, entonces tomemos ese valor, 216.000, un 20% de eso. Y aparece $43.200 acá. ¿Qué otra cosa tenemos que cambiar? Importante aquí. ¿Qué otra cosa varía? Obviamente lo que tenemos que cambiar, y es lo que hemos cambiado de estructura fija, es la producción específica. Entonces teníamos 1.170 sobre estructura fija. Vayámonos a nuestra herramienta en línea y cambiemos acá, pongamos 2.700 y el watt pico acá. Y aquí donde tenemos, no, es de cambiar de pestaña, vámonos acá en fotovoltaico con seguimiento.
Entonces tenemos nuevamente el punto, vamos a colocar acá lo mismo y potencia instalada 2700. Vamos a mantener las mismas pérdidas para que sean comparables y no alterarlos. Y aquí tenemos las opciones de seguimiento que nosotros podemos tener. A este sistema de seguimiento de un eje normalmente se le conoce que es el eje inclinado, es decir, puede estar totalmente horizontal o puede estar con un poco de pendiente de acuerdo al terreno, pero son inclinaciones muy leves. Entonces se le llama eje inclinado y asumamos que está a 0 grados, es decir, un terreno muy llano. Entonces, bajo esas condiciones, veamos los resultados, visualización de resultados, y tenemos nuestra estimación. Son otros valores, obviamente, son menores porque la planta es menor, porque fijamos el terreno, pero veamos la producción específica. Y si alguien tiene calculadora por ahí, si me ayuda, tendríamos no sé si lo logran ver, la producción 5.784.153 entre 2.700. ¿Alguien lo puede calcular ahí? Si lo calculan, resulta un valor de 2.142. Entonces venimos para acá y acá ponemos 2.142. Es decir, estamos sacando más energía a los mismos paneles. Por cada panel, por cada kilowatt, estamos sacando 2.142. Entonces, veamos, esto se mantiene, no cambia nada en el OPEX, porque posiblemente sea bastante similar. Se nos va aquí un poquito a rojo porque hemos disminuido potencia y estamos manteniendo los mismos cargos por acá. Entonces, pero vamos a ver acá el financiamiento, los resultados. Y normalmente vamos a tener resultados un poco mejores con sistemas de seguimiento solar que con sistemas de estructura fija, siempre y cuando el terreno lo permita. Acá se ve un poco como que queda igual, pero es porque el OPEX no lo hemos reducido a la misma proporción posiblemente. Estamos cargándole, por ejemplo, los mismos 6 guardias a una planta más pequeña. Entonces, por eso esto se nos eleva acá. Pero si nosotros lo comparamos peras con peras, un sistema un sistema con seguimiento siempre va a resultar un poco arriba de la rentabilidad de uno con estructura fija. De hecho, este estaba un poco menor en el primer caso que hicimos. Entonces, y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sistema con seguimiento nos elevó 2.142 entre 1.670. Nos elevó un 28% la energía que podemos sacar a la misma planta, solamente subiendo más o menos 5 centavos en 80, más o menos un 7%. Entonces sacamos un 25 o un 28% más de energía, subiendo el presupuesto más o menos un 7%. Es ahí donde se compensa con creces y los índices de rentabilidad y el COE siempre van a ser menores para plantas con seguimiento en un eje, que es lo que normalmente se hace acá. Este mapa que tenemos acá está dado, para no confundirlos, para sistemas sobre estructura fija. Entonces, por eso ven de que va nivel, o al menos está plomo. ¿Puedo poner paneles de seguimiento o solo pongo paneles fijos? Sí. Ok, ahorita paso a esa pregunta, solo buscaba este dato aquí un poco, para que tengamos la de cuánto es el OPEX en relación a la facturación. Entonces vemos en este caso que tenemos un OPEX anual de $53,000 respecto a una facturación de más de $500,000. Entonces el OPEX más o menos puede ser un 10% respecto a los ingresos anuales. Entonces, si ese OPEX sube un poquito, baja un poquito por ser un sistema con seguimiento, posiblemente sí sea un poquito mayor, pero no que le afecte mayormente, porque
va a representar siempre menos de un 10% de lo que está ingresando. Entonces, por eso era para complementar de que los sistemas con seguimiento tienen bastante aceptación. Lo otro de que si nosotros tenemos una azotea, entendería yo, que usted me mencionaba, que es plana. Entonces, sí, en sistemas pequeños, como puede ser en una edificación, lo más común es poner sistemas con estructura fija. Y es que si uno quiere comprar los sistemas con seguimiento, normalmente van a tener sentido si yo lo compro por grandes cantidades. Pues ya sistemas de 1 o 1 megawatt para arriba sobre suelo. Si se compra en pequeño, entonces posiblemente no sea demasiado o no valga la pena. Lo normal si es en una edificación es poner estructura fija, ya sea coplanar con el techo, es decir, la orientación se manda, o si es en azotea, estructura fija también, anclado al concreto. Entonces, los conseguimientos sí realmente yo no le veo la aplicación en sistemas así residenciales o comerciales, sino en plantas de generación sobre suelo. Es la experiencia, lo que se ha visto, no quiere decir que no se puedan hacer, obviamente, pero quizás les haga un poquito más impráctico a usted comprar un sistema con seguimiento para ponerlo en el techo, aunque obviamente técnicamente se puede realizar, pero normalmente están hechos para sobresuelo. Para ir finalizando este módulo, tengo una presentación por acá, no la vamos a ver toda, sino un par de láminas que les quiero recalcar, y es que si nosotros vamos a pensar en montar, en proponer a una empresa la instalación de un proyecto fotovoltaico para el autoconsumo, hay que tener en cuenta que la primera cosa que hay que pensar no es en el sistema fotovoltaico, aunque quizás pueda ser nuestra intención o nuestro fin último, pero no es la primera acción que hay que tomar, sino que la primera opción que hay que tomar es ver cómo se reduce la demanda en la medida de lo posible. En algunas ocasiones hay empresas con motores muy antiguos, con luminarias demasiado antiguas y tienen un consumo que si nosotros aplicamos a ciertas medidas de eficiencia energética, algo tan básico como cambiar luminarias tradicionales por luminarias LED, hacer alguna renovación por motores más eficientes, hacer adecuaciones de los aires acondicionados, en realidad hay muchas mejoras o hay muchas oportunidades de reducción de los costos de energía con eficiencia energética antes de implementar un sistema de generación solar. De hecho, si nuestro objetivo es instalar un sistema fotovoltaico, que no sea nuestra primera acción, sino que la primera acción sería reducir la demanda, que es lo que aparece en esta pirámide, reducción de la demanda con cuestiones tan básicas como les mencionaba, luego aplicar eficiencia energética, cambio de luminarias, cambio de motores, etcétera, las cuestiones de aire acondicionado, y lo que queda, o sea, posiblemente hemos bajado el perfil de demanda de un 100%, ahora estamos gastando 70%, a eso que queda, aplicarle ya nuestro proyecto de generación para autoconsumo. ¿Y por qué no se tiene que hacer al revés? Porque si nosotros empezamos por montar el sistema fotovoltaico y después se aplican las otras cosas que posiblemente la empresa siempre la va a hacer, pues nuestro sistema fotovoltaico de autoconsumo bajo UPR va a quedar sobredimensionado y posiblemente la distribuidora no nos va a decir que lo quitemos porque en su momento se aceptó con la demanda que se tenía, pero va a quedar inyectando demasiados excedentes a la red de distribución y esos excedentes, aunque me los van a remunerar, siempre van a ser remunerados a un menor precio que lo que yo me lo ahorro como autoconsumo. Normalmente me lo van a remunerar quizás a un 10%, un 12% menos que cada kilowatt hora que me ahorro bajo autoconsumo. Entonces la primera acción que tenemos que hacer es reducción de la demanda,
hacer todo lo que se puede hacer con eficiencia energética, decimos de que la energía más barata es aquella que no se necesita. Entonces, si podemos reducir en un kilowatt hora al día, pues primero se hace eso es lo más barato, y ya cuando se han aplicado todas esas medidas, pues ya viene la implementación de un proyecto fotovoltaico. Lo otro que les quiero recalcar por acá para ir terminando es que en El Salvador actualmente solamente tenemos, y es creo que la norma en otros países, dos formas de poder invertir en una planta de energía solar. Una es sistemas fotovoltaicos bajo UPR, normalmente son sobre techos, pero no necesariamente tienen que ser sobre techos, puede ser en un terreno de al lado de la empresa, pero o son sistemas UPR para autoconsumo o son plantas solares que inyectan energía a la red eléctrica. En ese caso, obviamente, lo que hay que buscar es un contrato de venta de energía con la distribuidora que corresponda a la región donde se va a montar el sistema. En el otro es acogernos a la normativa UPR siguiendo las directrices que esta tiene. Entonces, tenemos por acá, quiero terminar con esto. Y vamos a pasar esto de acá. Y nos vamos a centrar un poquito en este pequeño diagrama de flujo que describe una pequeña porción del proceso para instalar un sistema bajo UPR. Hay más cosas, obviamente, que se tienen que hacer antes y después, pero lo más interesante es que nosotros, si queremos instalar un sistema bajo UPR, no vayamos a montar el sistema primero y después vayamos a pedir solicitud de factibilidad a la distribuidora, porque posiblemente tengamos la sorpresa de que no lo diseñamos como debería de ser y no me van a permitir instalarlo ya con los equipos montados ahí, y ahí estaría realmente en serios problemas. Entonces, lo primero, hagan las cosas en orden, recupere la documentación que solicitan las distribuidoras. Obviamente antes ya hemos hecho nosotros nuestros diseños. Entonces, aquí estamos dándonos en la gestión con la distribuidora. Recopilemos toda la documentación, esa es parte de lo que ustedes van a investigar y ver al detalle en su proyecto de fin de asignatura, ver todos los formularios que hay que llenar, toda la documentación que le piden, presentar esa documentación acogiéndonos a la normativa UPR, siguiendo los lineamientos técnicos que nos pide y esperar más o menos unos 15 días luego de ingresada la solicitud. Vamos a esperar la notificación de parte de la distribuidora con una respuesta, o va a ser un sí o va a ser un no. Normalmente, si usted ha hecho las cosas bien, ha seguido la normativa, pues va a recibir una respuesta positiva de parte de la distribuidora, en donde le dice de que si es factible montar un sistema de tantos kilowatt pico en tal punto, y ahí van a venir los aranceles que debería de cancelar para ya cuando se haga el cambio de medidor bidireccional o la reconfiguración y la puesta en marcha del proyecto. O si usted no ha seguido normalmente al pie de la letra la normativa, pues puede que reciba una negación a la factibilidad, y ahí va a venir una sugerencia de cuánto es la potencia que se le permitiría instalar en ese sitio. Entonces, dado que la respuesta puede ser sí o puede ser no, no vale la pena ni gana nada con montar el sistema y después ir a pedir permiso, sino que hagan las cosas en el orden correcto, porque si no puede toparse con que ya hizo una inversión y por alguna razón no hay factibilidad de interconexión en ese sitio. Una vez se recibe la respuesta a la factibilidad, tiene 90 días para instalar el sistema, eso está en normativa, y cuando ya lo ha instalado, pues nuevamente presenta otra documentación a la distribuidora indicando que ya está instalado todo y que todo está bien, y que solamente se espera el cambio o la reprogramación del medidor de parte de ellos antes de echar el sistema. Tampoco enciéndalo y déjenlo funcionar sin haber cambiado el medidor, porque también se va a topar con la sorpresa un mes después que en lugar de haberle bajado el recibo le va a salir más caro, porque si no se cambia el medidor a bidireccional, todos los excedentes o la energía inyectada a la red se lo va a leer como consumo. Entonces va a estar midiendo más que lo que le medía antes de montar el sistema fotovoltaico. Entonces, una vez le cambian el sistema, el medidor, o se lo reconfigura, ya puede proceder a la puesta en marcha
y quedar en operación normal. Lo otro es, el otro caso que teníamos, que si lo que queremos es hacer una inversión para generar electricidad y venderla. Entonces, como decimos, la UPR es autoconsumo y esto es para generación, yo me vuelvo un generador. Obviamente, hay todo un proceso que es que se comparte con los otros proyectos energéticos como los geotérmicos, eólicos, hidroeléctricos, que seguramente ustedes han visto en otras asignaturas. El proceso es mucho más largo, pero aquí nos centramos en la parte con la gestión con las distribuidoras o algunos puntos claves. Y es que igualmente, si nosotros pensamos en hacer una inversión ya mucho más grande, posiblemente millonaria, para hacer una planta de generación distribuida, pues hagámoslo en orden y primero empecemos con un perfil del proyecto y hagamos una prefactibilidad. Para hacer una prefactibilidad posiblemente usted no necesite gastar mayor cosa, se pueden utilizar bases de datos gratis que se tiene, algún simulador gratis o si tiene una licencia de un simulador más fino, pues lo puede hacer ahí, pero no debería de haber una mayor erogación para tener una prefactibilidad. Y lo más importante, antes de meterse a gastar más cosas o incluso empezar a comprar equipos o cosas así, solicitar a la factibilidad de interconexión a la red de distribución. Porque si por alguna razón usted no hay factibilidad de interconexión cercano a la zona donde tiene su proyecto, porque posiblemente la red ahí es rural, no hay un trifásico, por ejemplo, o si hay trifásico, los calibres de los conductores son muy pequeños y en general la capacidad de la red ahí no es tan grande, o no hay muchos consumos en los alrededores donde se consumiría la energía que usted inyectaría, entonces posiblemente usted no reciba una respuesta positiva de la distribuidora y tenga que buscar un punto de interconexión o más lejano o reducir la potencia de la planta. Entonces, primero hay que saber hablar con la distribuidora, solicitarlo por escrito y pedir si hay factibilidad de interconexión para la potencia que usted está estimando en ese punto. Si hay factibilidad de interconexión, ya hay un paso en firme ahí. Si no, pues cambie de sitio o reduzca la potencia o adecúese a lo que le está pidiendo la distribuidora, porque usted tiene que contar con los permisos de ellos para poder interconectarse. Una vez se conoce que hay factibilidad de interconexión, eso posiblemente pueda ser en un circuito de distribución trifásico o posiblemente en una subestación de distribución, le pidan que se vaya a conectar ahí. Entonces, ya después de eso, pues, ya vale la pena meterse a elaborar una factibilidad técnica económica bien definida. O sea, si ya sé que me permiten interconectarme, entonces ya puedo elaborar los recursos, las estimaciones de producción energética, puedo comprar yo una base de datos para hacer mis simulaciones, ya puedo hacer un prediseño para saber más o menos cuál va a ser mi inversión y la rentabilidad que preliminarmente puedo tener. Una vez se sabe eso, pues ya tiene cómo negociar con la distribuidora el precio y los términos y plazos del PPA. Entonces, mientras no se tenga ese cliente, que puede ser quizás un consumidor final en otro sitio, pero lo más común, la distribuidora, entonces mientras no se tenga eso, pues todavía todo está en el aire. Entonces, dos cosas importantes. Saber si hay factibilidad de interconexión. Con eso yo puedo hacer un análisis económico como lo que hemos hecho rápidamente ahí, en donde me dice de que si me compran a $90, yo estoy bien, o incluso a 75, porque mi LCO es 60 posiblemente, estoy bien. Entonces ya tiene un parámetro para negociar con la distribuidora y saber hasta cuánto va a ser el precio y el plazo de ese PPA. Pueden ser plazos de 5 años, o un poquito más, 10 años quizás. Ya es una negociación bilateral entre el inversionista y la distribuidora, con la gente de comercialización. Una vez se tiene ya el PPA firmado, pues ya eso le va a servir seguramente para hacer el cierre financiero del proyecto. Es decir, ese PPA es algo así como una garantía de que usted va a vender esa energía. Entonces ya es más fácil que pueda conseguir los financiamientos con la banca, ya puede pasar a hacer estudios de impacto ambiental, permisos,
ya puede definir cómo va a ser la estrategia de adquisición de su proyecto, si va a ser un EPC, un POS, u otras cosas que puedan existir, pero todo eso tiene sentido siempre y cuando tengamos las otras dos cosas, o sea, factibilidad de interconexión y un PPA de compra de energía con la distribuidora. Después de eso, obviamente ya vienen mucho más procesos, pero ya tenemos bastante ganado ahí. Y si lo hacemos al revés, posiblemente estamos haciendo las cosas en el orden incorrecto. Algo que hay que tener bien claro es con los estudios de impacto ambiental. Según la categorización, sistemas arriba de 5 hectáreas seguramente van a necesitar estudios de impacto ambiental, entonces tiene que tener en consideración esos costos, las medidas compensatorias, el tiempo de su cronograma también se va a hacer más largo porque eso lleva un tiempo para hacer los estudios y recibir la notificación, el permiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente. En sistemas de menos de 5 hectáreas y si son alejados de zonas protegidas, pues normalmente se puede obviar eso porque se va a hacer de una forma más sencilla, dado que el impacto ambiental va a ser o leve o muy poco. Entonces, son cosas que tiene que tener pendiente cada persona a la hora de gestionar un proyecto. Y por último, ver de que un proyecto fotovoltaico pues va a necesitar obviamente un pequeño equipo de trabajo. Si es un proyecto pequeño, o sea, estamos hablando de algo residencial o incluso algo comercial, posiblemente lo haga una sola persona, posiblemente sean ustedes los que gestionen un proyecto para alguna empresa o para la empresa donde trabaja o algún cliente que posiblemente tenga. Entonces, proyectos de menor envergadura, de decenas de kilowatts hasta centenas de kilowatts, posiblemente lo pueda gestionar una sola persona. Ya un proyecto sobre suelo, ya para generación de energía distribuida, para inyección a la red de distribución, como el que estamos hablando acá, obviamente ya va a necesitar un equipo multidisciplinario, el experto ambiental, el legal, que le va a ir diciendo si lo que usted está haciendo no está contra alguna normativa, la persona de comercial, el financiero, un técnico, un experto en la tecnología, que es el que va a hacer posiblemente toda la parte de ingeniería de esto, simulaciones, presupuestos de detalle, y posiblemente de ese equipo salga ya una propuesta, una factibilidad, y posiblemente ya documentos para licitar y contratar al EPCista o a las empresas, pues si lo hace más de una, que le van a hacer la ingeniería de detalle y el suministro y la construcción y puesta en marcha de la planta. Una planta fotovoltaica pequeñita puede ser, se monta desde un día, algo en su casa, hasta posiblemente 2-3 semanas, es algo del orden de 100, 200, 300 kilowatts. Son sistemas que se montan sumamente rápido. Propiamente la ejecución, por fuera obviamente estaría el suministro, pero tampoco es muy grande, puede ser un mes para tener el suministro de todo. Ya plantas sobre suelo de 2, 3, 5 megawatts, pues ya van a ser varios meses, póngale unos 5, 6, 7, 8 meses que se pueda tardar desde que se firma un contrato con un EPCista hasta que esto se tenga ya en operación. Y obviamente recomendarles de que se lean bastante el manual de OIM. Ese es un manual que está ahí, pero que representa bastante bien lo que se hace en la práctica, los KPIs que sirven para medir el desempeño de las plantas y qué garantías hay que pedirle a cada empresa o a cada actor que va a estar dentro de este proyecto. La tecnología va avanzando, esto es lo que tenemos por el momento, pero posiblemente el otro año hayan novedades, la política energética en El Salvador también se va a renovar. Muy interesante lo que mencionaban ustedes ahí de los proyectos agrovoltaicos, eso posiblemente sea una novedad y algo que se puede implementar bastante bien a nuestro país, ya que es un país que tiene bastante agricultura y a la vez bastante recurso solar. Entonces, esto no es algo finalizado. He tratado de asumirles en esta asignatura tanto la parte térmica como la fotovoltaica, hasta lo que se conoce por el momento y lo que se está ejecutando, pero obviamente esto hay que siempre seguirse actualizando, porque si no, al cabo de 2 años, pues normalmente queda obsoleto
los conocimientos que uno pueda tener en esto. Entonces hay que irse actualizando día con día para estar al tanto de todos los avances e innovaciones que se tienen en esta área. La parte térmica, esperamos de que en algún futuro cercano se puedan ver más aplicaciones en nuestro país, esperando de que hayan disminuciones sustanciales en la parte de los componentes de concentradores solares. Entonces, sin embargo, ustedes han tenido una explicación al respecto de esto para que tengan una idea y puedan prever alguna inversión de esto en algún futuro cercano en el país. Acá terminamos la parte de las presentaciones guiadas. Terminamos acá. Esta presentación no la vimos completa, pero yo se la voy a subir igualmente al sitio para que la puedan ver un poco más en detalle. Importante que pongan atención a las tareas que están pendientes de realizar y estaríamos con una reunión última presencial para ver la presentación de los proyectos de fin de asignatura. Entonces yo les voy a hacer llegar una calendarización en horario para ver qué grupos presentarían a qué hora. Más o menos esperaríamos unos 15 minutos por grupo pues, de la presentación, algo sumamente concreto. Y lo que sí les pediría es que me puedan mandar al WhatsApp o por correo electrónico, si alguien de ustedes me lo manda, cuáles son los grupos que tienen definidos para yo con base a eso hacer la programación y yo se los hago llegar. Así cada quien sabe, cada grupo sabe a qué hora presentaría y los demás tienen participación libre, el que pueden estar presentes para ver la presentación de sus compañeros. Antes de finalizar, ingeniero, le podemos estar haciendo consultas cuando ya estemos con los trabajos, porque claro, probablemente sí. en el momento que lo estemos elaborando y todo, tal vez nos puedan salir algunas dudas. Me imagino. Exactamente, ustedes pueden hacer las consultas que consideren necesarias